7 de la mañana con 31 minutos, avanzamos, ya los vamos a estar escuchando a ustedes en el WhatsApp con sus mensajes de voz en el más 569-7772-7572, pero ahora hablamos de tras varias jornadas de negociaciones e inéditas sesiones además durante este fin de semana, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó ayer el corazón del proyecto de la reforma previsional. Hablamos, entre otras cosas, del alza del aporte del empleador, la creación del seguro social y el fin de los multifondos. Hoy sigue el proceso largo allá en Valparaíso, de hecho va hasta total despacho. Tamara Aranda, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Una doble jornada bastante extensa y llena de acuerdos se vivió este fin de semana luego de que la Comisión de Trabajo del Senado sesionara de forma extraordinaria para agilizar la tramitación de la reforma de pensiones. Y así fue. Se avanzó considerablemente en lo que han denominado el corazón del proyecto, pero se llegó entonces a este acuerdo entre la oposición, el oficialismo y el gobierno después de casi 10 años o más de discusión. En concreto, se aprueba la distribución del 8,5% de cotización con cargo al empleador. Finalmente, al menos desde la Comisión del Senado, saldrá con un 4,5% destinado a cuentas individuales, un 1,5% transitorio del Seguro Social, este es el préstamo de los cotizantes actuales al Estado para pagar las pensiones a los jubilados, y un 2,5% del bono tabla, el que busca, por supuesto, equiparar las brechas en el mercado laboral para las mujeres, accediendo al beneficio de 0,1F por año cotizado, pasando de 13 a 10 años. Este detalle lo entrega justamente quien ha liderado la discusión, la ministra del Trabajo, Janet Jara. Compartimos plenamente la perspectiva de que este ya no es el sistema de AFP, es el sistema de pensiones, pero tampoco perdemos de vista que las AFP siguen siendo una de las instituciones que sigue jugando un rol en esta materia y que va a seguir jugándolo tanto en cuanto no tengamos la fuerza suficiente para terminar y eliminar las AFP de nuestro sistema previsional. Sí va a haber una apertura a nuevos inversores, asimismo va a estar el Instituto de Previsión Social en la Administración de Cuentas, pero aquí se abren caminos y se abren puertas que las AFP tenían trancadas. Se abren las posibilidades de cambio en nuestro país. Ya, ahí está la ministra Jara, que junto al ministro de Hacienda estuvieron en todo un despliegue durante el fin de semana, dando una serie de entrevistas en distintos medios, defendiendo todo lo que se ha avanzado, y reiteran una y otra vez que, claro, está en el programa del actual gobierno, parte de los objetivos, digamos, es modificar el actual sistema de pensiones para que deje ser un sistema conocido como sistema de AFPs, que sea un sistema provisional mucho más amplio, pero reconocen que ellos no tienen los votos hoy día en el Congreso, están en minoría para haber hecho un cambio más profundo. Pero escuchábamos ahí, Tamara, a la ministra hablando respecto de la incorporación del Estado a través del IPS, algo que también se aprobó durante el fin de semana. Sí, claro, fue el día sábado. Se avanzó también en la eliminación de los multifondos. Esto quiere decir que las personas van a cotizar en los fondos por edades y no por como es conocido hasta ahora, como por ejemplo con el fondo A, el fondo B, C, D y E, sino que va a ser a través de fondos generacionales, por edades. A menos edad, más riesgoso para tener más tiempo para recuperar lo perdido en estas inversiones, y a más edad se va poniendo ya un poco más conservador para el momento en que las personas tengan que jubilarse. Lo otro llamativo, y es lo que hacía alusión ahí la ministra, es que para el pago de las pensiones entra la figura del Estado, porque sería a través del Instituto de Previsión Social, y las AFP se van a encargar entonces de invertir. Avances que fueron valorados por el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma. Esperamos seguir, pero así se hacen las cosas grandes, ¿sí? Para nosotros, para todos, era más fácil no hacer nada. Yo creo que esto es de los temas complejos que hemos abordado. Esta reforma se dio haber hecho probablemente hace 20 años, porque la longevidad ya empezó a cambiar ahí, pero no había sido posible dar este paso, y creíamos que había que hacerlo, sobre todo con este pilar de la cotización individual. Para nuestro juicio es decisivo para tener mejores pensiones para los actuales trabajadores y adicionalmente dar una mano de aquellos que ya están pensionados. Ya, y aquí, Tamara, hay un plazo autoimpuesto, lo hemos dicho tanto en las últimas semanas por el Senado, por el gobierno, para terminar esta tramitación en enero. Queda cada vez menos, y por eso que hoy día la Comisión de Trabajo del Senado está citada hasta total despacho para terminar al menos en esa parte el trámite de la reforma.
Sí, claro. De hecho, determinar hoy, Paula, con las indicaciones de la Comisión de Trabajo, la reforma de pensiones pasa directamente a la Comisión de Hacienda del Senado también. Ahí se va a revisar uno de los puntos más importantes también, que es el gasto total. De hecho, los expertos ahí van a evaluar la viabilidad con la llegada de este famoso informe que retrasó toda la sesión el día sábado. El informe que emite el Consejo Fiscal Autónomo, finalmente se decidió que ese informe no iba a ser un obstáculo para el trabajo durante el fin de semana en la Comisión del Trabajo, sino que iba a llegar directamente a la Comisión de Hacienda. Después pasa nuevamente. Antes de eso, pasa a ser votado en sala y después vuelve nuevamente a la Cámara de Diputadas y Diputados, ya inicia ahí su tercer trámite legislativo y ahí es donde va a estar un poco más complejo porque al parecer no habrían votos incluso oficialistas. Entonces, de ser rechazada se va a conformar una comisión mixta que va a estar conformada con 5 diputados y 5 senadores. Hay que analizar todavía todos estos escenarios porque el acuerdo que se había llegado la semana pasada era que durante el mes de enero se iba a despachar desde el Senado hasta la Cámara de Diputados la reforma de pensiones. Esto es bastante complejo porque la última semana de enero es semana distrital, pero hasta ahora, por ejemplo, la ministra del Trabajo, Janet Jara, no ha descartado que el presidente haga uso de sus facultades y se convoque de igual forma al Senado a votar. Hay que analizar, por supuesto, todos los escenarios. Esto dice la senadora independiente por el Frente Regionalista Verde Social y también miembro de la Comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda. Yo creo que nos va a haber dificultades, pero al mismo tiempo en la Cámara de Diputados vamos a tener que ir a explicar, vamos a tener que hacer un trabajo además pedagógico de convencimiento, porque quizás ahí existen, ¿no es cierto?, algunas voces que son más disidentes a este acuerdo. Pero creo que la robustez del acuerdo, yo creo que la entrega de los recursos, la entrega de las mejores pensiones que van a ocurrir, esta ampliación, ¿no es cierto?, esta cobertura que hemos aumentado en las mujeres, son todos factores y razones por la cual tenemos que realizar lo antes posible, aprobar lo antes posible, ¿no es cierto?, esta tremenda reforma que hoy día se está presentando. Bien, Paula, Mauricio, entonces hoy la Comisión de Trabajo y de Previsión Social tiene previsto continuar con esta votación en particular. Esto se va a realizar entre las 11 de la mañana y la 1:30 de la tarde, luego se retoma, hay un break ahí y vuelven a las 3 de la tarde hasta total despacho de esta iniciativa. Y uno de los temas más importantes y que quedó pendiente durante este fin de semana y que va a ser tratado durante esta jornada es el aumento de la PGU, pasando de aproximadamente 214.000 pesos a 250.000 pesos. Muy bien, pues muchas gracias, Tamara. Muy buenos días. Gracias, Tamara. Que estén bien. Buenos Buen días. día, igualmente. Oye, aquí hay varios fantasmas que rondan esta discusión que sigue. En el Senado la cosa está más o menos clara, está más o menos acordada y probablemente vamos a ver que avanza al paso que vimos este fin de semana. Pero aquí en el fondo, Mauricio, y esto también lo hemos comentado harto, lo que se dieron los negociadores de ambos sectores en este acuerdo, para alcanzar este acuerdo, es parte relevante de sus propios idearios políticos, ¿no? Lo que tiene que ver con el reparto, desde el otro lado lo que tiene que ver con pedir el fin de la industria de las AFP. La duda todavía es cuánto eso va a permear en las votaciones. Ya decía yo, sobre todo lo que vaya a pasar en la Cámara de Diputados, donde es más o menos evidente e inevitable que ambos sectores van a tener más de algún desmarque, aunque en el oficialismo ya están bastante más resignados. ¿Por qué apunto acá? ¿Por qué apunto al fondo? Porque la discusión el fin de semana, tal como nos contaba Tamara y como escuchábamos a la ministra del Trabajo, Janet Jara, se centra en los puntos del acuerdo, en lo que ya se votó en la Comisión de Trabajo, pero también de alguna manera en la insistencia de los ministros Jara y Marcel de apuntar a que el gobierno mantiene la intención de terminar con las AFP. Y tú lo decías, la ministra es súper clara, hoy día nosotros no teníamos la mayoría, pero eso no significa que no queríamos terminar con las AFP o que esa convicción en el gobierno cambió. Por una cuestión de realismo político había que avanzar en los términos que se avanzó, digamos, ¿no? Y lo que se ha planteado también durante el fin de semana es que la ministra Jara admitió que el gobierno va a presentar muy probablemente en marzo el proyecto que crea este inversor estatal, porque la ministra decía, cuando se habla de libertad de elección en un sistema,
es raro hablar de libertad de elección, de alguna manera la mesa queda coja cuando solo se puede elegir entre los mismos que están hoy día, digamos. Y eso es lo que sigue marcando como un fantasma la votación, que en el Senado está más o menos clara, ya decía yo, pero aquí hay hartos temas de fondo que pueden flotar o reflotar con bastante más fuerza en la Cámara. Claro, de hecho se lo planteábamos acá mismo en el programa al ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando nos visitó la semana pasada. Desde el programa de gobierno del actual gobierno del presidente Boric está el capítulo de pensiones que se llama Pensiones No Más AFP, y claro, son muchos desde el oficialismo que le siguen reclamando al gobierno que está muy bien llegar a un acuerdo, pero ¿qué pasa con las promesas de campaña? Y el propio ministro nos decía, y lo ha continuado señalando durante el fin de semana, que claro, hay un ejercicio de realismo también, porque es importante que esto no se siga discutiendo. Ya es el tercer gobierno por el cual se discute. No hay que olvidar que Mario Marcel encabezó la comisión que después llevó su nombre, la Comisión Marcel, el año 2006, que ya entonces estaba evaluando cambios al sistema de pensiones. Han pasado casi 20 años desde entonces y tal vez este ya es el momento de llegar a algún tipo de acuerdo. Están estas minutas que también trascendieron, sobre todo desde el Ministerio del Trabajo, en este intento, esta intención de modificar el sistema de fondo, e incluso le preguntaron al senador Juan Antonio Coloma de la UDI, presidente de la Comisión del Trabajo, respecto de estas minutas y respecto de esta intención de eliminar las AFP, y lo que dice el senador Coloma, que también reconoce que aquí están en un momento culmine respecto de modificar y de cambiar y de mejorar de una vez por todas el actual sistema de pensiones, que claro, él lo ve esto como una mala señal, pero no deja de ser un discurso, dice él, para el núcleo duro del oficialismo. O sea, es un mensaje clave política, decía Coloma. Totalmente. Y cada sector está haciendo lo mismo, digamos. Por eso estamos hablando de las minutas de cada lado y cada lado. Por eso yo decía que hay que volver como al fondo, que lo que se dieron el oficialismo y la oposición en esta pasada para llegar a lo que hoy día llamamos acuerdo en la reforma de pensiones es parte muy relevante de sus idearios políticos, digamos, ¿no? Y de ahí que se vaya a mantener esta defensa a ultranza de esos idearios o de esos valores desde los distintos sectores. Más allá de que en el Senado, yo insisto, esto está bastante claro, es en el Senado donde se consigue el acuerdo y probablemente vaya a ser más o menos evidente que haya algunos descuelgues en la Cámara de Diputados. De hecho, no son pocos los parlamentarios que ya han dicho que así como está, sus votos no van a estar, pero que el acuerdo de alguna manera, más allá de esos descuelgues, termine flotando igual.